Buenos días, seas bienvenido a esta iglesia cristiana. Estamos iniciando un nuevo ciclo denominado el Sermón del Monte. Acostumbramos en esta iglesia a armar ciclos, ¿verdad? Ciclos de enseñanzas. Y bueno, hoy iniciamos uno. El tema de hoy es el espíritu de la ley. Te sugerimos que invites a personas, los temas a desarrollar. Creemos que serán de gran bendición para todos. Les pedimos que presten atención. Y bueno, el tema que a mí me toca desarrollar, va a poner la plataforma para los demás temas. Así es que si tú prestas atención, los demás temas te van a bendecir mucho. Te sugerimos que no faltes. Siempre que se expone la palabra de Dios y el Espíritu respalda esa palabra, es de gran bendición para la iglesia y para el ser humano. Entonces, el texto base que voy a estar ocupando es Mateo 5:17, el mismo que está ahí en la presentación. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Puedes poner la tercera diapositiva. Bien. Esta versión es Dios habla hoy, versión española. Y pon atención en las palabras como dice: no penséis que yo he venido a poner fin a la ley de Moisés y a las enseñanzas de los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su verdadero sentido. Leemos en Reina Valera el otro y esta es la versión Dios habla hoy. No penséis que yo he venido a poner fin a la ley de Moisés y a las enseñanzas de los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su verdadero sentido. Dios dio las leyes morales y ceremoniales para ayudarnos a amarle de todo corazón. A través de la historia de Israel, estas leyes fueron citadas inexactamente y aplicadas erróneamente, hablando de los fariseos, de los escribas, de los principales líderes religiosos de aquella época. Entonces, en el tiempo de Jesús, los líderes habían convertido la ley en una masa confusa de reglas. Entonces, cuando Jesús se refirió a una nueva forma de comprender la ley de Dios, no estaba sino llevando a la gente a su propósito original. No habló contra la ley en sí misma, sino contra los abusos y excesos de los líderes. Entonces, él no quería en sí abolirla, sino él quería explicar el verdadero sentido, y es lo que hoy quiere hacer Dios a cada corazón, enseñarle cuál es el verdadero sentido de la ley y de sus palabras. Así que les voy a pedir que oremos, cierren sus ojos. ¿Qué tiene que ver hoy estas palabras contigo? Tú que nos acompañas por primera vez o que tienes ya algunos meses o años asistiendo, ¿qué quiere hablarte Dios hoy? Padre, te rogamos que sea tu Espíritu el que nos esté acompañando el día de hoy, Señor, dando claridad. Ayúdanos a prestar atención, los problemas, las tensiones, el estrés, los compromisos, Padre, que se queden allá afuera. Hoy queremos disponer el corazón, disponer nuestra actitud y queremos que nos hables, Señor. Lo más precioso del ser humano es que tú mismo le hables. Así que, Señor, te rogamos que estés en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Siguiente diapositiva. ¿Alguna vez hemos escuchado esta anécdota? Una maestra le pedía a un niño que se sentara y éste no quería. Volvía a pedírselo y él se negaba. Prefería andar caminando de pupitre en pupitre. Lo que yo digo, los maestros saben que es verdad. La maestra cansada le pegó un grito: ¡siéntate! El niño se asustó y le dijo: maestra, yo me voy a sentar, pero por dentro estoy parado. El miedo al cambio, el no saber qué hacer en un contexto diferente,
el temor a intentarlo produce un estado de agitación o conmoción. Y el resultado es que se prefiere mantener una cierta actitud en un determinado momento, antes que sucumbir en una experiencia nueva. Entonces, se conoce como statu quo a un lugar de confort donde una persona se siente segura. Entonces los niños, el ejemplo del niño es que está acostumbrado a hacer lo que quiere, y cuando le dice la maestra y le da esta instrucción, esta es la norma, así se van a hacer las cosas, el niño dice, maestra, yo me voy a sentar, pero por dentro estoy parado. Eso le sucedía con las enseñanzas de Jesús. Algunas personas se turbaban por la predicación y lo acusaban de abrogar la ley y los profetas. Entonces, con las enseñanzas de Jesús, las personas entraban en shock al interpretar esas palabras, y muchos preferían mantenerse en las formas en las cuales habían sido enseñados. Y esto aplica para todos nosotros. Bien, entonces a Jesús le decían que venía a abrogar la ley. ¿Qué ley? ¿A qué ley se está refiriendo? Siguiente diapositiva. Está hablando de la ley de Moisés, claro. Es el conjunto de preceptos. Un precepto es un orden o un mandato establecido por una autoridad, en este caso Dios, y abarcan la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. Esto fue dado por Dios a Moisés. ¿Con qué propósito? Con el propósito de convencer a la humanidad de que existe el pecado. Entonces, cuando Dios dio la ley, el propósito que tenía Dios es que el hombre se mirara en un espejo, entonces pudiera ver si había pecado en su vida. Ese es el propósito. También buscaba que por medio de ceremonias y alegorías se diera a conocer el evangelio de la salvación por Cristo. Entonces todas esas leyes apuntaban al Señor, todas eran figuras. Bien, ¿qué es abrogar? Siguiente diapositiva. Ahí le decían que él venía a abrogar. ¿Qué es abrogar? Concepto, definición. Se conoce como abrogar a la abolición. Suspender tiene que ver con abolición, o revocación, que es también dejar sin efecto. Se conoce entonces como abrogar a la abolición de una ley, código, reglamento o cualquier otra disposición legal. Entonces acusaban a Jesús de decirle, oye, por medio de Moisés nos dieron la ley y tú quieres abolirla, tú quieres suspenderla. Era algo muy sagrado para el pueblo, eran las normas de conducta, las normas para los ritos, los holocaustos, eran la forma en que ellos habían sido enseñados. Y entonces le decían a Jesús, oye, tú vienes a suspenderla, estás equivocado. Para la abrogación de una ley, norma o precepto, es requisito la publicación de una nueva ley, norma o precepto, de igual o mayor jerarquía. Por ejemplo, para la abrogación de la Carta Magna de un país, es necesario la creación y publicación de una nueva constitución. Y el cuerpo legal que ocupa el más alto, rango jerárquico, hablando de la Carta Magna, por lo que no puede ser modificada o abolida por ninguna otra norma de rango inferior. Entonces, los fariseos, los escribas, que eran doctores en la ley, decían, lo que tú enseñas es inferior a lo que nos dijo Moisés. Lo que tú enseñas nos lo dio Dios mismo. ¿Cómo tú quieres suspender lo que hemos aprendido, lo que Dios nos habló? ¿Verdad? Entonces aquí podemos ver ejemplos aquí en nuestra Constitución también, en la época de la Revolución, se fueron haciendo, renovando, pero tiene que ser, para poder cambiar una ley, tiene que haber una de mayor jerarquía, de mayor rango. ¿Y quién más con la autoridad que nuestro Señor Jesús, verdad? Él estaba dando las nuevas formas, los nuevos preceptos,
pero viéndolos o entendiéndolos desde otra perspectiva, no como ellos lo habían enseñado. Bien, ¿de qué leyes lo acusaban a él que quebrantaba? ¿De cuáles? La Escritura dice que son la ley de Moisés, siguiente diapositiva. La ley ceremonial, esta estaba relacionada específicamente con la adoración de Israel. Y esto, la adoración tiene que ver con una actitud reverente hacia él. Los que han podido y los que leen Levítico, si recuerdan, todo lo que se tenía que hacer, las ofrendas, holocaustos, ritos, sacrificios, ceremonias y lavamientos, iban y se hacían, pero la persona que se acercaba tenía que tener en cuenta que se acercaban a un Dios santo. Sacerdotes que se acercaban a Dios a ofrecer un holocausto y no estaban santificados, ¿qué les pasaba? Se morían. Entonces todo era una imagen y figura. Bien, la ofrenda de los holocaustos anticipaba el sacrificio de Jesucristo, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto dejó de ser necesario después de la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, a Jesús también le decían que él quebrantaba la ley ceremonial. Pero el propósito en sí era que las personas que ofrendaban, ¿verdad?, que ofrecían corderitos, se acercaran a un Dios santo, para cuando Cristo viniera, entendieran que era ese cordero sin mancha, sin arruga, era algo santo. Entonces las personas tenían que ir idealizando lo que estaban haciendo, comprenderlo. Bien, la ley civil era la que Dios, tenía que ver con el diario vivir de Israel, y Jesús fue acusado de quebrantar esta ley. Si recuerdan el caso de la mujer adúltera, cómo Cristo de cierto modo la defendió, pero no por defender el pecado. Dios quería mostrar que Dios es justo, pero que también esa justicia tiene misericordia. Entonces le decían, tú quebrantaste la ley civil, Jesús, porque defendiste a una mujer adúltera. ¿Qué les estaba enseñando Jesús en ese ejemplo? Que también la ley puede ser misericordiosa. ¿Ven? Y la tercera ley, la ley moral, esta tiene que ver con los mandamientos. Es mandato directo de Dios y requiere obediencia estricta. Aquí no puede haber si lo obedezco o no, si lo interpreto o no. Jesús obedeció a cabalidad los 10 mandamientos. Por eso nunca nadie lo acusó de quebrantar algún mandamiento. Quisieron imputarle alguno, quisieron decirle, tú quebrantas el día de reposo, pero él les demostró que la interpretación que estaban ocupando era equivocada y les daba otros ejemplos. Entonces, de esta ley era lo que estaban acusando a nuestro Señor Jesús. Y le decían, eres culpable. La ley o las normas que tú nos quieres dar no rebasan la autoridad de lo que ya tenemos, Jesús, compréndelo. Amado, era Dios mismo instaurando el reino de los cielos, era Dios mismo dando otra vez la correcta interpretación de las leyes. Amén. Bien, el objetivo de la predicación es que entendamos que tenemos que obedecer a Dios con un corazón correcto. La intención es que podamos ver lo que Dios quiere que hagamos desde su perspectiva. Hoy muchos de los que estamos aquí, todos venimos, ¿verdad?, con la intención de buscarlo, de servirle, pero quiere Él cambiar el corazón, no nada más que tengamos formas. Se ocupa de venir, claro, se ocupa de alabar a Dios, pero Él quiere cambiar el corazón. Entonces vamos a estar desarrollando esto y que Dios nos ayude, amado. Acompáñame a Lucas 24:44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros,
que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Bien, entonces a Jesús le decían que venía a abrogar la ley, pero él decía que venía a cumplirla. Y decía él que venía a cumplir todo lo que estaba escrito acerca de él en la ley de Moisés, ¿verdad? En los profetas y en los salmos. ¿Qué significa, amado, que Cristo vino a cumplir la ley y los profetas? ¿Qué comprendemos? Dice aquí, en el 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las Escrituras. ¿Cuántos de los que asistimos, cuántos de los que leemos la Biblia en algún momento, verdad, en la noche, en casa, con nuestros hijos, leemos una parte y a veces no entendemos? A veces es difícil. ¿Y aquí qué querrá decir? No comprendo estas palabras. Y pues se nos viene fácil, ¿verdad?, a la mente decirle, pues le voy a hablar al hermano tal, que yo veo que él sí estudia la Biblia, o a esta hermana que veo que habla mucho de Dios. Pero Dios mismo aquí ve el don tan hermoso que le estaba dando ahí a los discípulos, les abrió el entendimiento. ¿Cuántos de nosotros, verdad, no queremos esto? Que cada vez que leemos la Escritura, Dios nos haga entender las palabras. Cuando venimos, ¿verdad?, que Dios nos hable, que comprendamos cuál es la voluntad. Entonces, esto estaba haciendo Jesús con los discípulos. Bien, no hay que darle un sentido equivocado a estas palabras. No es de suponerse que los discípulos no sabían del Antiguo Testamento, ¿verdad?, o que una persona común no pueda comprenderlas o entenderlas. Lo que se nos da a entender es que Jesús les reveló el completo significado, que en él se cumplía todo eso. En Deuteronomio, ¿verdad?, decíamos, en Levítico, que los holocaustos apuntaban a un cordero que iba a ser sacrificado. Entonces ahora los apóstoles decían, sí es cierto, Jesús ha anunciado su muerte. Y en Levítico dice que el cordero es para expiación de los pecados. Ahora comprendo. En los profetas venían anunciado que venía un Mesías, la instauración de un nuevo reino. Entonces los discípulos empezaban a hallarle sentido a las palabras de Jesús. Imagínate que tú estés leyendo la Escritura, el Antiguo Testamento, pero tienes enfrente al Mesías. Imagínate el asombro en los corazones, poder comprender lo que miles de años se había escrito antes y tener al Mesías en persona. Entonces, fue una revelación completa a los discípulos. Ahora, ¿por qué él tenía que hacer eso? Primera de Corintios dice, pero el hombre natural, Primera de Corintios 2:14, si quieres acompañarme en tu Biblia. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Nuevamente, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Quién es un hombre natural? Una persona ajena a las cosas de Dios, sin interés. Eso es una persona natural. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, ¿verdad? Entonces, palabras que Jesús decía, oye Jesús, no estás mal, ¿cómo que vas a morir y al tercer día vas a resucitar? ¿Cómo que tú eres el Cordero que venía anunciado desde Levítico? Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, Dios, ¿verdad?, por medio de su Espíritu, les reveló estas palabras a los discípulos.
¿Cuántos no anhelamos, verdad, que Dios haga hoy con nosotros? Hay muchas cosas que la mente natural no puede percibir de lo que hoy hablamos, y lo digo no despectivamente. Tiene que ser Dios hablándote al razonamiento para comprender la Escritura. ¿Qué es lo que nos estorba, amados? ¿Qué es lo que estorba para no tener un entendimiento? El pecado, el orgullo, el amor al mundo. Por eso varias de las reglas que Dios da, de las normas, se hacen muy grandes, o locura. ¿Cómo alguien podrá vivir eso? Entonces el pecado, amado, entenebrece nuestro razonamiento y por lo tanto no podemos entender las palabras de Cristo. ¿Queda claro? Amén. Y bien, entonces las comprendemos, ¿verdad? Cuando viene el auxilio de Dios, y es lo que estaba haciendo aquí el Señor Jesús con ellos. Entonces les abrió el entendimiento. Dice el versículo Lucas 24:46, 24:46, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Hasta ese entonces nadie había podido vencer la muerte. Ahora las palabras cobraban sentido. Ustedes pueden leer Isaías, y en Isaías pueden ver cómo venía anunciado que Cristo iba a resucitar, ¿verdad? También venía en Deuteronomio que iba a venir un profeta. Todos ellos estaban pendientes de eso, pero no podían ver con los ojos espirituales, no podían comprender. Amado, quiera Dios que hoy nos abra el entendimiento a todos, para que no solo sea una enseñanza, no salgamos hoy con un aprendizaje. Entonces, cuando el Espíritu revela la palabra de Dios, la voluntad hacia tu vida, los corazones son transformados. Podemos obedecer, podemos comprender. Ahora comprendo lo que Dios me habló en aquella ocasión. Bien. Entonces, los judíos dividían el Antiguo Testamento así, como la ley, los profetas y los salmos. En la ley, bueno, se dieron todas las normas y preceptos y se hablaba de Cristo. En los profetas, ¿verdad? Los que leemos la Escritura, y te invito a leerla, venía la voluntad de Dios hacia un hombre, ese hombre revelaba la voluntad de Dios al pueblo, la sentaba. Entonces, Dios revelaba su voluntad por medio de un hombre, y la Escritura dice los profetas, los diferentes profetas que hay en el Antiguo Testamento. Entonces, a lo largo de la historia, hablándole al ser humano, vemos en los Salmos que venía anunciado los sufrimientos de Jesús. En el Salmo 22 viene a detalle la muerte de nuestro Señor Jesús. Viene cómo iba a ser lastimado, cómo iba a morir. Qué hermoso, ¿verdad? Que Dios les hablaba a sus discípulos en esa comunión íntima. Y bueno, el Señor vino a dar cumplimiento a las predicciones de los profetas, de lo que habían hablado mucho antes. Habían anunciado un Salvador que algún día vendría. Vino a dar cumplimiento a la ley ceremonial. ¿En qué sentido? Él mismo se hizo sacrificio por el pecado, en el cual todas las ofrendas apuntaban hacia Él. Entonces Él vino a cumplir la ley ceremonial, no vino a quebrantarla, ni a romperla, ni a disolverla. También la ley moral, rindiendo a ella una obediencia perfecta, por la cual nosotros, amado, nunca hubiéramos podido obedecerla. Recordemos, el propósito de la ley moral es hacernos ver nuestro pecado. Si tú lees los mandamientos: no robarás, no matarás, no dirás falso testimonio, amarás a tu prójimo. Todos esos mandamientos arrojan una luz sobre nuestro estado espiritual. Entonces, Cristo obedeció todo eso porque era Dios, amado. Él había dado y Él venía a poner el ejemplo. Por eso a muchas personas se les hace increíble que un cristiano pueda obedecer las leyes de Dios, pero es Dios ayudando al ser humano. Amén. Entonces, nunca hubiéramos podido cumplirlo en nuestras fuerzas.
Y bueno, Él pagó con su sangre expiatoria la pena debida a la transgresión. Como Él no pecó, pero cargó el pecado de nosotros en su persona, y con su sangre ahora somos limpiados. Entonces Él vino a cumplir también la ley moral. Por eso dice, la paga del pecado es la muerte. Y como resultado, en el 47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, ¿cómo se cumplió toda la ley, los profetas y los salmos? Se cumple en la persona de Jesús, amado. Todas las predicciones se hacen realidad, se hacen verdad cuando Él viene a la tierra. Y el cumplimiento, además de todo eso, es que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Agrégale, amado, agrégale a la ley y a los profetas esta parte en la cual, si tú lo haces, si tú te arrepientes, si tú confías en el Señor, estás cumpliendo toda la ley. A los profetas, porque también estaba escrito, ¿verdad?, que en Él iba a haber perdón de pecados, que Él iba a enseñar a las personas un nuevo camino y que ofrecía un camino de santidad. Entonces, en Jesús es el cumplimiento de todo. Acompáñame a Deuteronomio en tu Biblia, 18:18. Entonces Jesús venía diciendo que Él venía a cumplir la ley. Y ve lo que dice Deuteronomio: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, hablándole a Moisés. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuentas. ¿Comprendes ahora, amado, la responsabilidad que tenemos cada hombre al escuchar la palabra? La responsabilidad que tenemos ante Dios, ante Cristo, cada vez que Él nos habla. Y no lo sientas, amado, solamente como una carga por decirlo así, una carga negativa, algo negativo, del no y siempre el juzgar. Si Él está dando las restricciones hasta dónde se puede hacer las cosas, también te va a enseñar a no pasar eso. Te va a ayudar, nos va a ayudar y nos ha ayudado para cómo quiere Él que lo obedezcamos. Entonces, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré boca, y Él les hablará todo lo que yo le mandare. Imagínate la escena, los discípulos estaban viendo a Jesús hablando las bienaventuranzas, y venía a su mente este tema. Es lo que hoy está haciendo el Espíritu nosotros. Amén. Bien, entonces, como en Él se cumple toda la ley, por tanto tiene toda la autoridad de enseñar y de exigir el cumplimiento. Algunos comentarios dicen, bueno, ¿quién obedece a Dios cabalmente? ¿Quién puede vivir lo que Dios dice? Por lo tanto, Jesús tiene toda la autoridad de enseñar y exigir el cumplimiento. ¿Por qué? Porque Él enseñó y lo metió con su ejemplo, con su vida. ¿Quieres ver a alguien que ha llevado a cabalidad los mandamientos? Es nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Bien. Siguiente diapositiva. Mateo 5:18. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Entonces Dios está diciendo que todo se va a cumplir, que no va a haber ninguna norma, ninguna regla que no se cumpla. Entonces está diciendo que es algo muy estricto lo que Él está enseñando, no es un juego. Muchas iglesias que se dicen cristianas dicen esto, como menospreciando la ley, dicen: hermano, ya no estamos en el tiempo de la ley, estamos en la gracia, hermano. Entonces se dan como ciertos permisos para poder pecar, para poder hacer ciertas actitudes, y es una equivocación, amado. Dice la Escritura: les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido.
Y bien, dice, todo el que infrinja tiene que ver con la persona si quiere interpretarla mal, tiene que ver con disolverla, con anularla, con invalidarla. Como el asunto en cuestión no es quebrantar en la práctica, recordemos que los fariseos obedecían la ley a la perfección, diezmaban de todo. Aquí lo que Jesús les estaba diciendo es esto: aquel que infrinja, aquel que disuelva, aquel que en la práctica enseñe otra cosa, la desvirtúe o desvirtúe la obligación de cumplirla mediante un sistema defectuoso de interpretación y enseña a otros a hacer lo mismo. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que había personas, había fariseos, había escribas que les decían a las personas: mira, tienes que darle tu ofrenda a Dios, porque decían, esto es mi corbán, todo lo que yo pueda hacer es mi ofrenda a Dios. Ahí vemos una interpretación equivocada. Lo que Dios les decía: mira, esas personas lo que hacen es interpretarlas mal. No hagan como ellos lo están haciendo. Bien, seguimos. Acompáñame a Mateo 5:19. Todo el que uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Aquí no tiene que ver con exclusión o cosas así. Lo que les estaba diciendo: mira, estas personas no tienen autoridad. Si los fariseos enseñaban que había que guardar así la ley y ellos mismos no lo hacían, perdían autoridad. Ni siquiera les daba la oportunidad de que entraran al cielo, sino van a ser llamados pequeños. Bien, porque es muy fácil, amado, es muy fácil decir cómo hacer las cosas, pero nosotros no las hacemos. Ellos ponían pesadas cargas en las personas, pero ellos ni con un dedo querían moverlas. ¿Se comprende? Dice en el 19, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos, pero el que las practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Entonces, la persona que realmente predica y lo vive es de gran autoridad, se le respeta, ¿verdad? Es de gran bendición una persona que dice ser cristiano y en su casa lo comprueba. No nada más es una fe de decir, bueno, soy cristiano porque por convencimiento y estoy asistiendo a reuniones, sino tiene que ver mucho con el testimonio. Entonces, decir que hagan y nosotros no hacerlo, que soporten y nosotros no soportar, que perdonemos y ellos no perdonen, es un espíritu fariseo. Decirle a los demás cómo hacer las cosas, amado, y no ponerlo en práctica, es un espíritu fariseo. ¿Cómo es esto? Una actitud igual a la de ellos. Ellos les decían a las personas, hagan esto, y ellos no lo hacían. Y también donde solo se señala a los demás que hacen mal, eso es la ley mal aplicada en una iglesia. Por decirlo así, el orden o lo normal, lo correcto es enseñar la ley en la iglesia, es bueno. Hermano, no hay que mentir, no hay que robar, la Escritura nos enseña esto. Eso es una ley bien aplicada. Y más con el ejemplo. Si queremos decirle a alguien, oye, cambia tu vida, oye, mujer, atiende bien a tu esposo, es porque esa persona también está dando el testimonio. Entonces, Jesús les resta la total autoridad. Ellos tenían el dominio de la enseñanza en las sinagogas. Cristo se paraba en las sinagogas de ellos y les decía, miren, las cosas se tienen que hacer así. Si yo enseño esto, Jesús enseñaba a amar al prójimo y atendía a las personas, iba por los enfermos, no solamente lo predicaba, sino que lo hacía. Bien, entonces es mucho más fácil estudiar la ley de Dios y decir a otros que la obedezcan que ponerla en práctica. ¿Dónde pierde la autoridad una persona, un cristiano, amado?
primeramente en su hogar. Si la persona le exige al compañero, a la compañera, debes de hacer las cosas así, pero la misma persona no obedece, Cristo mismo le resta autoridad a esa persona, porque dice, será llamado pequeño en el reino de los cielos. ¿Cómo es esto? Ni siquiera, y lo digo con temor, ni siquiera llegará a la eternidad, amado. Porque está enseñando con su actitud, ¿verdad? Predica, pero con su actitud dice otra cosa. Es una grande responsabilidad, amado. No nada más compartir el evangelio. Las personas te van a observar cómo eres en casa, cómo son tus hijos, si eres un hombre que atiende a la familia, si eres una mujer sujeta. Entonces, cuando vemos el ejemplo de Jesús, cómo se paraba enfrente de los maestros, pues se paraba con autoridad, con mucha autoridad, porque él lo practicaba. Ahora comprendes el sentido de la expresión que Cristo vino a cumplir la ley, vino a enseñar cómo obedecerle y cómo hacer las cosas con su propio ejemplo. Él es el cumplimiento de la ley. Todas las personas que queramos guardar la ley, amado, volteemos a ver a Jesucristo. La ley es pura, es santa. Amén. Entonces nos lleva a obedecer a Dios y el propósito es tener un corazón correcto y adecuado. Pero el que los practique, pon la diapositiva de favor. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Entonces puede tener una gran influencia tu testimonio hacia otras personas. Muchas personas dicen, es que no quiere nada de Dios, ya lo he invitado, ya le he dicho, ya le he enseñado. Si no ve nuestro ejemplo, no pasa nada. Si no ve nuestro ejemplo, amado, Dios no está tratando con esa persona. Tenemos que ser pilares, es lo que Dios estaba mostrando. Mateo 5:20. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos, a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. La justicia de la cual está aquí hablando Dios, amado, el que nos justifica es Dios. Las personas de ese tiempo se justificaban por lo que hacían. Eran tranquilizantes, decían, hacían largas oraciones para que fueran vistos de las personas, hacían muchos rituales para que los vieran, diezmaban el eneldo, el comino, lo más pequeño. Entonces las personas se fijaban, mira ese fariseo, todo lo que hace. Entonces las personas veían como algo insuperable la actitud de los fariseos. Y que Jesús les dijera, si ustedes no superan eso, no van a poder entrar al reino de los cielos. Imagínate, los maestros, los intérpretes de la ley, los estudiosos. Oye, estas personas oran 4 horas al día. Estas personas desde pequeños se saben los libros de la ley, el Éxodo, Levítico, Deuteronomio, se los saben de memoria. Entonces las personas comunes se sentían de cierta manera amedrentadas, chocaba en su mente, bueno, entonces es imposible lo que está exigiendo Jesús. En otras palabras, Jesús les decía, mira, supera esa justicia, no te quedes en esas formas, no te quedes nada más en cumplir con que dice el hermano, congrégate, lee la Biblia. No, yo vengo a poner el ejemplo, decía Jesús, cómo se deben de hacer las cosas, cómo se debe de cumplir la ley. Tú quieres acercarte a Cristo, amado, quieres obedecerlo, ve lo que él hacía, ve el trato que le daba a las personas, cómo interpretaba las escrituras. Les recomiendo que lean pues la Biblia empezando de Mateo, todo el Nuevo Testamento y después se regresan al Antiguo, pero para que vean el ejemplo de la vida de nuestro Señor. Amén. Bien, los fariseos eran exigentes y escrupulosos en el cumplimiento de la ley. ¿Cómo puede Jesús
razonablemente llamarnos a una mayor justicia que la de ellos? La debilidad de los fariseos radicaba en que se sentían satisfechos obedeciendo la ley en lo exterior, sin permitir que cambiara sus corazones. ¿Ahora comprendemos? La ley puede cambiar el corazón, claro que sí, porque te ayuda a temer a Dios, a entender su carácter. Pero ellos lo hacían, pero eso no permitía que cambiaran sus corazones. Entonces, el escuchar la palabra, sí, de alguna forma nos trae entendimiento, pero si no permites que afecte tu vida, que transforme tu vida, no va a pasar nada, y es lo que le sucedía a los fariseos. Jesús dijo que la calidad de nuestra piedad tiene que ser superior a la de ellos. Podemos y se puede. La Escritura dice, podemos aparentar una piedad y estar y seguir lejos del reino de los cielos. Amén. Bien, ¿cómo podemos tener, Señor, entonces cómo le hago? Si yo quiero heredar el reino de los cielos, ¿cómo le hago para tener una justicia mayor? Antes que nada, Cristo, Dios es el que justifica. Muchos sabemos ese texto. ¿Cómo es esto? En el día que estemos en la eternidad, delante de Él, Él va a decir, Padre, esta persona creyó en mí. A esta persona yo le ayudé. A esta persona le di entendimiento, le di razonamiento para obedecerme. Entonces Cristo va a justificar a las personas. Nadie va a llegar al cielo a decir, Señor, acuérdate, como dice la Escritura, hacíamos milagros en tu nombre, sanábamos enfermos, hacíamos discípulos, predicábamos el Evangelio, nos congregábamos, trataba yo de hacer limosnas, ayudaba al necesitado. Allá no van a estar nuestras palabras. Cristo es el que justifica por la fe, por haber creído en Él, amado. Entonces, si tú hoy escuchas la palabra, es para tener una confianza en aquel que te está hablando. Cristo se paraba y les decía, los fariseos no tienen autoridad por cuanto no obedecen, por cuanto no practican. Véanme a mí, vean a aquel que es enviado, vean al Mesías, vean al Cristo. Voy a ser muerto, posteriormente resucitaré, les dejaré al Espíritu para que comprendan todo. Y Él les va a enseñar cómo hacer las cosas, les va a recordar. ¿Comprendes las palabras, amado? ¿Las puedes entender? Lo que Dios les estaba dando era vida, vida al pueblo, amado. Estaba la vida en medio de ellos. Dice Mateo 22:36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Qué estaban haciendo los fariseos con Jesús? Lo estaban probando, lo estaban retando. Se sentían maestros en la ley. Se sentían que ellos hacían bien las cosas, que nadie les podía enseñar. ¿Verdad? Decíamos hace rato, es más fácil estudiar la ley que obedecerla. Y ellos eso hacían, amado. Entonces le decían a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? En la diapositiva, por favor. ¿Verdad? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cuál tiene que ser la actitud para acercarnos a Dios? Acercarnos por amor. ¿Cómo surge ese amor? ¿Cómo tú quieres amar a Dios? Por gratitud también, por todo lo que te ha dado, porque hasta el día de hoy te permite la vida, porque tienes a tus hijos, primos, hermanos, porque Dios a muchos de tu familia les ha concedido la salvación, a ti te ha concedido el privilegio de estar aquí hoy escuchando el mensaje. Hay muchas cosas para verlo como un padre amoroso. Un padre amoroso te da una instrucción. Y hay dos tipos de hijo, podemos decirlo así. Aquel que dice, mi padre todo me prohíbe, me dice que no haga esto, que no haga el otro. Y está el otro hijo que dice, mi padre quiere mi bien, quiere que me vaya bien, entonces voy a obedecerlo. Por amor, surge un amor natural.
y también el amor lo da el Espíritu. Pero también puede surgir un amor cuando tú ves los cuidados de Dios hacia tu vida. Entonces, si tú has de acercarte a Dios, amado, la actitud que tú tienes que tener es amarlo a Él, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. De nada sirve, de nada nos sirve guardar formas como ellos lo hacían, prácticas, enseñarles a otros. Mira, Santiago dice esto y te puedo decir qué dice Gálatas y te puedo decir cómo se interpreta Romanos. No sirve de nada. El evangelio es práctico. Entonces, dice Jesús, ahí nos enseñó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Entonces la respuesta de Jesús fue contundente. Amarás, expresaba en ambas direcciones, ¿verdad? A Dios y a los hombres. ¿Quieres ver a una persona, amado, que ama a Dios? También ama a su prójimo. Si nada más dice amar a Dios y no ama a su prójimo, esa persona, la Escritura lo señala como un hipócrita. ¿Por qué? Porque dice y no hace. Entonces, aquí dice Jesús, amarás a tu prójimo. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, ¿qué dice? Depende toda la ley y los profetas. Entonces Cristo, amado, trae una libertad para servirlo. Cristo quiere enseñarte cómo tienes que obedecerlo, no en tus ideas. Muchas personas se centran en decir, bueno, es que yo creo, yo entendí, alguna vez escuché a alguien. Esos son sentires. Simplemente son pensamientos que no dudo que provengan de una buena intención. Pero hoy Dios quiere enseñarte cómo debes de obedecerlo de todo corazón. Entonces, aquí a nosotros, amado, también Dios nos aplica esta ley. Si nosotros decimos que amamos y no lo evidenciamos, estamos equivocados. Pero si lo hacemos, amado, es que hemos aprendido de nuestro Señor. No porque nosotros seamos algo, seamos buenos. Él nos ha ayudado en todo momento. Entonces, muchas personas, aún muchos, aquellos que se dicen cristianos, es que ya hay leyes que ya están abolidas, la ley ceremonial. Cristo vino a cumplir la ley ceremonial, se vino a ofrecer en sacrificio, ¿verdad? Entonces, ¿qué te quiere hacer entender Dios o qué nos quiere enseñar hoy? Hay principios eternos en estas tres leyes que no se pueden romper. A Jesús lo querían tentar, los fariseos eran avaros, les gustaba el dinero y lo tentaban y le decían, oye Jesús, ¿hay que dar el tributo a César o no hay que darlo? Recordemos que Jesús cumplía toda la ley. Jesús no les dijo, miren, con mi llegada quedan abolidas estas leyes, la ley ceremonial, la ley civil, así que ya no es necesario darle al César. En aquel entonces dice Deuteronomio que se diezmaba y se ofrendaba. Y decía Jesús, es necesario dar al César tu responsabilidad en la sociedad y dar a Dios lo que es de Dios. En ese tiempo se practicaba el diezmo. Y muchas personas podrían decir, es que ya está abolida la ley ceremonial. El principio es el negarse a sí mismo. El principio es, amado, servir a Dios de todo corazón. No vas a estar viendo que sí, que no. Los principios son eternos. ¿Se comprende, amados? Entonces, eso es lo que Dios le estaba enseñando. Si tú amas a Dios con todo tu corazón, no te vas a limitar a tu interpretación de las Escrituras. Lo vas a hacer con amor lo que Él te pida. Si te dice, la Escritura dice camina 1 milla, voy a caminar 2. Ya no hay ese problema con estar en choque con las Escrituras. Ama a Dios de todo tu corazón. Y dice la Escritura que el amor cubrirá multitud de pecados.
El espíritu de la ley es Cristo. Él vino a enseñar cómo obedecer la ley. Nosotros no podemos menguarla en nada, amado, en nada. No podemos quitarle nada ni restarle. Porque dice la Escritura aquí, hay de aquel, ¿verdad? Dice la Escritura, aquí está enseñando Jesús, que esa persona que enseñe y que diga, no, eso no hay que hacerlo, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Pero aquella persona que enseñe a guardarlos, que los predique, que los ponga por práctica, será llamado grande. Imagínate el honor que Dios le da a un ser humano. Dios honra al que le honra. Entonces es una responsabilidad muy grande acercarse a Dios, no nada más es una forma. Acerquémonos con un corazón limpio hacia Él. Bien. ¿De qué manera, amado? Esto es la aplicación personal. ¿De qué manera enseñamos el Evangelio a los demás? ¿Cómo lo enseñamos en casa? Dice Dios, ama a tu prójimo. ¿Amas a tu prójimo? ¿Quién es tu próximo, Señor? ¿Quién es tu próximo? ¿Tu hijo? ¿Tu esposo? ¿Tu hermano? ¿Tu padre? ¿Dices amar a Dios? ¿Cómo interpretamos la Escritura? Acuérdense que Cristo, ¿qué dice? Comía con los pecadores, con los publicanos, ¿verdad? Los pecadores tenían que ver en ese sentido. Mira, ahí va el ladrón, ahí va la mentirosa, ahí va el fornicario. Y Cristo comía con ellos, los amaba. ¿Cómo muestras, amado, tu amor a Dios? ¿Solamente con la letra? ¿O das ejemplo? Esto es para todos nosotros, para todos aquellos que nos llamamos cristianos. Soportamos, ¿verdad? Perdonamos. Si gustas pasar, si le gustan hablaros de alabanza, de favor. No nos conformemos, amados. Dios quiere renovar el entendimiento. Vienen una serie de enseñanzas muy importantes. Y Dios quiere sentar las bases para que las próximas enseñanzas tengas un corazón adecuado, un corazón receptivo, enseñable. Los fariseos, desafortunadamente, su desenlace fue muy terrible, amado. Crucificaron a nuestro Señor Jesucristo porque sus palabras no hallaron cabida en los corazones de esos hombres y de esa generación que decían, crucifíquenle, mátenlo, porque había en sus corazones odio. Cuando veían al Señor sanar a un hombre en día de reposo, ¿por qué quebrantas el día de reposo, Señor? Querían hallarlo falto a aquel que da la ley. Así que Dios, amado, hoy te pide a ti un corazón correcto. Es una responsabilidad. ¿Cómo escuchas la palabra? No mirar al ajeno. Cristo quería ponerse en el centro de atención con su testimonio, con sus enseñanzas, con su práctica. ¿Cuántas personas fueron ganadas por el testimonio de nuestro Señor Jesús? Por el testimonio, amado. Cristo ganó más personas sirviéndolas de las que se les enseñaba. Recordemos a esas personas que sirvió, a Nicodemo, ¿verdad? A Jairo. Esas personas estaban llenas de gratitud por todo lo que habían recibido de Dios. Su corazón había sido transformado. Entonces Dios viene a ofrecerte hoy que lo ames de todo corazón. Los fariseos habían caído en formas. ¿Qué hacían? Pues que había fiestas, los días de las fiestas, ahí estaban. Que había que orar, pues ellos oraban más que los demás. Que había que estudiar, ellos estudiaban más que los demás. Eran doctores. Pero Jesús decía que todo lo que ellos dijeran, hacerlo. Pero no hagan lo mismo que ellos en su ejemplo. Eso no sirve. En
En otras palabras, ¿verdad? Cierra tus ojos. ¿Cómo es nuestro corazón hacia Dios y hacia nuestro prójimo? Muchas personas fueron estorbadas por el mal testimonio de los fariseos. Dice la Escritura que ni ellos entraban ni dejaban entrar. Qué terrible, ¿verdad? Qué triste. Pero Dios no se limita al hombre. Vemos aquí un trato personal que Jesús le daba a los discípulos, al pueblo les enseñaba: vean quién les está predicando, vean en qué me acusan, decía Jesús, en qué me acusan, en qué me hayan falto. En nada, amado. Él es el camino, Él nos puede enseñar, Él es el ejemplo. Si has errado en tu forma de acercarte a Dios, hoy Dios nos está dando una oportunidad de hacerlo bien, para que algún día estemos con Él. Qué preciosas palabras de Dios, amado. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y amarás también a tu prójimo como a ti mismo. Ya no están en esos choques, les decía. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Haz esto para que no sientas tu conciencia que la estás quebrantando. Haz esto. Créeme que si tú haces esto, vas a tener un corazón que ame a las personas. No te vas a fijar en pequeñeces, sino que lo vas a hacer naturalmente. Si entiendes las palabras de Dios hoy, amado, no te va a costar entender sus mandamientos. Ahora comprendo que quiere mi bien y siempre ha buscado mi bien, y por eso estoy aquí, porque Él me trae. Dale oportunidad, amado, al Espíritu que hoy te haga entender esas palabras, la enseñanza. Jesús les dio un don a sus discípulos para que comprendiesen las Escrituras acerca de Él. Dile al Espíritu que hoy te haga entender las palabras para que puedas verlo a Él. ¿Quién te está hablando? He decidido seguirte, Señor, pagar el precio de estar junto a ti. He decidido no mirar atrás, perder mi vida y hallarla para ti, porque fuera de ti nada deseo. Toma todo de mí. He decidido tomar la cruz, seguirte, servirte, adorarte solo
nació de estar junto a ti. He decidido no mirar atrás, perder mi vida y hallarla para ti, porque fuera de ti nada deseo. Toma todo de mí. He decidido tomar la cruz, seguirte, servirte, adorarte solo a ti, solamente por amor, 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 solamente por amor, por amor. Cuidemos nuestras actitudes, cuidemos nuestro corazón. Somos como el niño que está parado por dentro al escuchar la voz de Dios, que nos ha hablado, nos ha dicho que hagamos ciertas cosas e impera nuestra voluntad. Él juzga nuestros corazones y nuestras obras. Es en el corazón donde en verdad radica la sumisión, la obediencia. Podemos aparentar piedad y seguir lejos del reino de Dios. Cuidemos nuestras actitudes que la gente no ve y las acciones que todos ven. Jesús les decía a sus oyentes que quería una piedad totalmente distinta. Se refería al amor, a la obediencia, no una versión más intensa de la piedad de los fariseos, sino un corazón transformado por medio de la enseñanza. Nuestra bondad, amado, debe de proceder de lo que Dios hace en nosotros, no de lo que podemos hacer nosotros mismos. Debe estar centrada en Dios, no en nosotros. Debe estar basada en la reverencia que le tenemos a Dios, no en la aprobación de la gente. Debemos de entender para quién hacemos las cosas e ir más allá de solo el hecho de cumplir con la ley. Debemos de amar los principios que respaldan la ley, porque Él es el cumplimiento de la ley. Porque hasta Él son la ley, los profetas y los salmos. En Él se da el cumplimiento, amado. Si tú lo amas, si tú le crees, cumples todo, amado. Aquello que te ha sido difícil, aquello que no has entendido. Si tú te acercas con ese corazón, Dios puede transformar tu hogar, tu persona, tu corazón. Así que esta palabra, amado, es una exhortación a que mires cómo está tu corazón delante de Él. Y también estas palabras son llenas de amor. Que lo ames con todo el corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Padre, qué hermosas palabras, Señor. Líbranos, Señor, líbranos de ser como los fariseos, Señor, porque no éramos mejores que ellos, Señor. Eran hombres, Señor, que eran esforzados en la letra, Señor. Cuidaban el más mínimo detalle, pensando que así te agradaban, Señor. No dejaban de asistir a las sinagogas. Siempre estaban en las primeras filas llamando la atención, queriendo ser vistos de la gente, de todo lo que hacían.
No nos permitas conformarnos en las obras. Señor, que nuestra piedad sea genuina, que nuestro testimonio sea verdadero y que nuestro corazón, Señor, realmente sea transformado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.